Bueno, un live también muy esperado, muy emocionante, sobre todo en estos tiempos de pandemia. ¡Hola! Hola Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¡Qué rico! Bienvenida. Gracias a ti por esta invitación. No, súper feliz de que estés aquí, ya por acá anunciándote y anunciando este live tan maravilloso con estos papás que me han escrito, me han preguntado ya cosas. Por acá tengo una lista de preguntas que no sé si nos va a alcanzar la hora para responderlas todas, porque como es un tema tan frecuente en este tiempo de pandemia, mejor dicho, llegó como anillo al dedo. Ya por acá se nos unió Sandra, una de las personas que tenía pendientes unas preguntas, pero quiero que, bueno, que te presentes, eh, quién eres. Bueno, Ivonne es una colega, una amiga, trabajamos juntas, estudiamos juntas, perdón, esta maravillosa teoría del apego que es tan chévere, que es tan bonita y tan maravillosa para acompañar la crianza de nuestros hijos desde una manera respetuosa. A Ivonne la conozco desde hace mucho tiempo, desde que hemos compartido algunos cursos juntas y todo, y es una persona a la cual admiro mucho por toda esa labor tan bonita que hace desde ahí. Yo pienso que vos, Ivonne, sos una de las personas que más sabe en este momento en Antioquia sobre este tema, entonces qué bueno que estás acá porque sé que nos puedes aclarar muchas dudas. Claro que sí, muchas gracias. Claro que sí, las dudas bienvenidas, porque pues esto es un tema que causa muchas preguntas, pero entonces, bueno, empecemos por contarles quién soy. Yo soy Ivonne Quiroga, soy asesora en crianza consciente y educación alternativa, soy fundadora de Homeschooling Antioquia, soy esposa, mamá. Y pues conozco a Ana María también en este camino de formación en todos los temas de apego, de crianza, y nos hemos encontrado desde ahí y desde otros temas. Entonces, pues contenta de estar aquí en este espacio contigo y con todas las familias, mamás, papás que estén inquietos por este tema y que quieran conocer con claridad esto de qué se trata. Es que empecemos por un término muy básico y una pregunta muy básica, y es la palabra como tal. Entonces dicen homeschooling, homeschoology, homeschool, pues uno escucha y entonces uno, ¿estaré hablando yo bien o él es el equivocado o ella la que tiene la razón? Entonces, como por, ¿cuál es la diferencia con esas tres palabras o cuál es la palabra adecuada o cómo se debe nombrar? Bueno, en términos de palabra, de cómo se dice, realmente a nivel mundial se conoce como educación en el hogar. Y eso Mm. viene del inglés, porque pues como todos sabemos, el inglés es el idioma más hablado en el mundo y con el que podemos interactuar mucho más. Entonces hay mucha información que es en inglés, muchas cosas que surgen y que se llegan de un país a otro de diferentes idiomas y a través del inglés pues se empiezan a conocer los temas, surgen. Entonces en inglés está home education y home education significa home, hogar, y education, educación. Entonces hablamos de educación en el hogar. Esa es como la sombrilla, como el todo del cual se desprenden diferentes caminos o diferentes formas de educar en el hogar. Entonces, debajo del home education podemos encontrar el homeschooling, podemos encontrar el unschooling, podemos encontrar el flexi schooling, podemos encontrar el travel schooling, podemos encontrar el world schooling, podemos encontrar el providential education, que es educación providencial, y un montón de formas de educar en el hogar. Entonces, digamos que así es como se conoce educación en el hogar. Hay personas que en la traducción traducen como educar en casa, casa es house y hogar es home. Entonces, cuando uno dice hogar, dulce hogar, home, sweet home. Entonces, digamos que la traducción a veces la han hecho como educación en casa y es como se conoce a veces también en el español, pero de la raíz del inglés es home education, que es educación en el hogar. Ah, perfecto, súper claro.
súper claro, porque entonces uno oye conversaciones, entonces no, es que es homeschooling, es que no se dice así, es que entonces educación en casa, o sea, que vos no estás haciendo homeschooling. Y, Sí, o sea, y el ahí solo hecho de entramos hacer como educación en casa ya es educar en casa, ya todo sí, encierra lo mismo. educar en casa, educar en el hogar, y homeschooling es el ing, o sea, el ing es porque es algo que se hace todo el tiempo, porque es una acción que se está aprendiendo todo el tiempo en todo lugar, entonces se conoce así también como homeschooling. Bueno, entonces, educar en casa como tal, ¿en qué consiste? ¿Qué es educar en casa, Ivonne? Bueno, Ana, educar en casa es una decisión de vida, es una decisión. Educar en casa es ejercer el derecho que tenemos los padres a escoger cómo queremos educar a nuestros hijos, haciendo uso de las libertades que nos confiere el mismo hecho de ser humanos, porque nacemos libres, somos libres, tenemos libertad de conciencia, libertad de una serie de cosas que están garantizadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Política de todos los países. Entonces, dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26, está establecido que los padres somos los responsables de la educación de los hijos y que tenemos el derecho de escoger el tipo de educación para nuestros hijos. Entonces, lo primero es entender que el homeschooling, como más se conoce, aunque es solamente una de las formas de educar en el hogar, es una decisión de vida y es reconocer la responsabilidad que tenemos los padres de educar a nuestros hijos y no delegar esa importantísima función en terceros, llámese guardería, jardín, colegio o escuela. Las familias que elegimos por libertad propia, por elección propia, porque estamos ejerciendo el derecho y el deber de educar a nuestros hijos, no delegamos esa función en terceros, para que sean otros quienes decidan con qué filosofía van a educar a nuestros hijos, bajo qué criterios, bajo qué ideologías, qué deben aprender, cuándo, cómo, dónde, lo deciden otras personas, usualmente el colegio, el Ministerio de Educación, y no los padres. Entonces, cuando los padres elegimos, tomamos la decisión de vida, porque esto no es una decisión temporal, voy a hacer homeschooling por 3 meses. Entonces uno dice, eso no es homeschooling, quizás voy a tener a mis hijos en casa y voy a hacer una escolarización en casa con ellos, ¿cierto? Pero el homeschooling es un tema de largo plazo, es una decisión de vida. Entonces, pues realmente es ejercer el derecho que tenemos los padres de educar a nuestros hijos y no delegar esa función en terceros. De eso se trata Perfecto. básicamente. O sea, no llevamos nuestros niños a colegios, a instituciones, sino que somos los padres quienes decidimos cómo queremos educar a nuestros hijos de la mejor manera, de una manera más integral, más personalizada, más entendiendo su ritmo, respetando su individualidad, alineado con nuestros principios y valores de familia, y entonces pues lo hacemos de esa manera. Bueno, ¿y qué es lo primero que tienen que tener los padres para contemplar esta posibilidad de hacer esta educación en casa? Bueno, lo primero es, yo siempre les digo a los padres que es como un despertar de la conciencia, ¿sí? Es como que siempre nos han mostrado que miremos hacia aquí, que tenemos que escolarizar a nuestros hijos, que es el único camino de aprender. Y resulta que cuando abrimos la mirada y cuando vemos que hay muchas más opciones legítimas, que podemos nosotros encargarnos de la educación de nuestros hijos y no entregarla a otros, que nosotros somos capaces de hacerlos, que conseguimos los recursos, el apoyo. Entonces es como un despertar a la conciencia de dos cosas básicamente. Una, de entender realmente la responsabilidad que tenemos los padres en la educación de nuestros hijos, porque somos nosotros los responsables de educarlos, no terceros, no otras personas, sino somos nosotros. Y segundo, entender y poder
sentir, averiguar, buscar cuál es el propósito de la educación de los hijos, ¿sí? ¿Qué propósito tenemos nosotros educando a nuestros hijos? ¿Cómo los queremos educar? ¿Con base en qué? Que sean personas como, que ellos nos van mostrando sus dones y sus talentos, sus habilidades, enfocarnos en eso. Entonces, entendiendo la responsabilidad que tenemos como padres, que es nuestra, no de otros. Segundo, teniendo en cuenta el propósito de la educación para nuestros hijos. Y una tercera cosa es entender qué es la educación, porque justamente estamos hablando de educar en familia o de educar en el hogar, y tenemos entonces que entender qué es educación. Y muchas veces solemos confundir educación con escolarización y creemos que eso es lo mismo, porque hemos estado tan acostumbrados, eso es lo que hemos conocido, a todos nos tocó ir al colegio, eso es lo que hay que hacer, los papás dicen, bueno, Sí. aquí ya mételo al colegio, los abuelos le decían a los papás, bueno, estudie para que sea alguien en la vida, como si ya no fuéramos alguien, y en fin, como que está como muy metido en nuestra mentalidad escolarizada, que educación es lo mismo que escolarización. Y no, son cosas muy diferentes. La educación es un todo. La educación y uno busca en cualquier definición, aunque idealmente ir a buenas fuentes, siempre vamos a encontrar que la educación es un proceso permanente de formación integral que busca desarrollar los dones, talentos para encontrar la vocación y ponerla al servicio de la humanidad, ¿cierto? Para eso es que nosotros nos educamos, nos formamos, aprendemos, esto me gusta, yo soy bueno para esto, me quiero formar en esto, quiero ser una persona integral, con principios, con valores, con moral, con ética, que seguro de mí mismo, que tenga inteligencia emocional, que sepa gestionar mis emociones, que desarrollemos un buen vínculo afectivo, un apego seguro con nuestros hijos. Eso es parte de cómo nos educan a nosotros nuestros padres y cómo educamos a los hijos. Entonces, entender que la educación es permanente, no es solamente desde un año X hasta el grado 11, y eso es la educación, sino que es desde que nacemos hasta que morimos, estamos aprendiendo, nos estamos educando, estamos formándonos, y que también la definición dice que es permanente y es una formación integral. Entonces, al ser integral, no solamente mira una dimensión del ser humano, que es la dimensión del conocimiento, que es lo único que mira la escuela en la mayoría de los casos, sino que realmente cuando entendemos la educación, entendemos que tenemos que educarnos en todas las dimensiones del ser humano, en todas las áreas de desarrollo. Entonces nosotros tenemos una área espiritual que necesitamos formar en nuestros hijos, educar a nuestros hijos, y creo que tú hace unos días tuviste un invitado que hablaba también de acercar nuestros hijos a Dios o a la espiritualidad, en fin, Sí. eso, eso hay que educarlo. Entonces, una dimensión, un área de desarrollo, pero también tenemos una dimensión o un área emocional, donde necesitamos educar a nuestros hijos en la gestión de las emociones, en inteligencia emocional, inteligencia afectiva. Esto también hay que educarlo, hay que formar a nuestros hijos, y esto no se enseña en la escuela. Y de hecho a nosotros a veces nos lo enseñaron nuestros padres, pero tenemos que formarlos en eso. Hay otra dimensión del ser humano, que es la dimensión intelectual o del conocimiento, que sin duda es importantísima. Ahí es donde están las matemáticas, la geografía, el lenguaje, sí, pero mira que no es la única, es una de las tantas. En la escuela pues es a la única pues que se le hace énfasis y todo esto. Igual tenemos un área física, ¿cierto? Y el área física de nuestro cuerpo nos habla de aprender sobre la salud, sobre una alimentación saludable, sobre cuidar nuestro cuerpo, hacer actividad física, sobre la expresión corporal, nuestro cuerpo, el teatro, la danza, las artes. Esto también debemos formarnos, la música, la danza. Y tenemos un área también importantísima, que es el área relacional o social. Entonces, mira que son diferentes áreas, y aquí también tenemos que formar a nuestros hijos en la convivencia, en cómo interactuar con los demás, en cómo ser buenos elementos para la sociedad, buenos ciudadanos que estén aportando a la sociedad. Entonces son diferentes áreas de desarrollo
que comprende la educación, no solamente una. Entonces, cuando los padres entendemos qué es la educación como un todo y entendemos la diferencia con la escolarización es solamente un camino por el cual se adquieren algunos conocimientos académicos y unas experiencias. Eso es la escolarización. Entonces, cuando entendemos los padres esa diferencia, entonces ya podemos arrancar a decir, ahora sí quiero como tomar esa decisión de hacerme cargo de la educación de mis hijos, empecemos a hacer ese proyecto de vida. Por eso digo yo, es una decisión de vida, es un proyecto de vida, porque no es algo por una A corto temporada, plazo. sí, por la pandemia, porque me tocó, esto se elige, no es algo que me tocó por lo que, como estamos en pandemia, entonces me tocó hacer homeschooling o educar en casa. No, lo que está sucediendo hoy en día con las familias que tenían a sus niños escolarizados presencialmente en colegios es que están haciendo escolarización forzada en casa. ¿Mm? O Ujú. están haciendo escolarización remota, ¿cierto? Están haciendo un aprendizaje remoto y lo que les tocó hacer es llevarse la escuela a la casa o el colegio a la casa y vía remota hacer las clases con los profesores, lo cual ha sido pues un caos para muchos, situaciones bien complejas y difíciles, fuera que los padres están teletrabajando y un montón de cosas y fue algo obligatorio, algo que tocó, pero no que se eligió, no que se escogió, entonces ahí está la diferencia. Aquí yo creo que entonces estamos respondiendo una de las preguntas que hace Yamile y era eso precisamente, que si lo que estábamos haciendo en este momento en casa era como la educación en casa, simplemente entonces siguen escolarizados en una institución educativa y nosotros estamos acompañando ese proceso de Exacto, de la está haciendo institución una educativa. Eso es lo que se está como haciendo. No sé si y Yamile de haciendo una pronto. escolarización forzada en casa, donde los padres están haciendo lo mejor que pueden, pero no es una decisión de largo plazo, no es algo que se escogió, no es algo que se quiere, no es algo que se desea hacer porque nos queramos encargar de eso, para que esté alineado con nuestros principios y valores de familia, con una educación diferente para nuestros hijos, las familias que educamos en el hogar pues no escolarizamos, no llevamos a nuestros hijos al colegio, sino que usamos muchos otros recursos de aprendizaje para nuestros hijos. Entonces ahí ya hay una diferencia porque no funcionamos como funciona la escuela. Así es. Esto, mejor dicho, está a reventar. Y vos no te imaginas la cantidad de preguntas, no se angustien. Aquí yo también tengo una lista más o menos de 20 preguntas ya escritas, pero si no alcanzamos a responder las preguntas, yo hablo con Ivonne y yo me encargo pues de resolverles y mandarles las inquietudes que vayan teniendo. Y me pueden contactar también a mí, con Y o mucho si no le gusto. escriben, exacto, ahorita vamos a dejar las redes sociales de Ivonne, la pueden contactar, le pueden preguntar. Ella es la fundadora de Homeschooling aquí en Antioquia, además es abogada, entonces desde la parte legal conoce todo, toda esa parte pues legal que se necesita para este proceso, para dar este primer paso, desde la formación en crianza con apego, acompañar a ese papá o a esa mamá que no sabe cómo dar también el paso, porque por acá había otra pregunta de qué características debían tener esos papás para empezar a hacer esta educación en casa. También preguntaban pues qué materias escogían, pero igual hay muchas preguntas acá ya estructuradas. Si vemos que al final, dentro de estas preguntas que le vamos haciendo a Ivonne, no se logran resolver estas inquietudes, quedan las puertas abiertas por medio mío, a través mío, en mi Instagram, en mis redes o a través de Ivonne. Ella es una carta abierta, un libro abierto, hermoso. Cuando llegan pacientes con esta inquietud se los mando, le doy el teléfono, le doy el contacto porque sé que van a quedar en muy buenas manos y con muy buena orientación. Por Sí, acá está. aclaro que no soy abogada, sino que estudié Ah, administración de empresas, pero siempre he trabajado en desarrollo humano, en la parte humana, en gestión humana y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano y la psique del ser humano. Entonces estoy en ese camino acompañando hace muchos años a familias en crianza y educación. bueno, valga la pena la aclaración, pero hablaste muy empoderada desde el principio con decreto, con leyes, con todo. Miren, y Pues es que en claro, este te tema toca uno se porque escapa mucho de todo el tema legal, que es una de las preguntas que también la gente me dice, pero es legal educar en casa, pero ¿cómo se hace? ¿Y será que yo estoy haciendo algo mal si no estoy, si estoy vulnerando el derecho a la educación de mis hijos? Y yo les digo, no, hay que leer, pues igual hay abogados en las diferentes redes que educamos en casa en Medellín,
Medellín, en Antioquia, en Colombia, digamos, cuando uno empieza este camino tiene que empaparse mucho también de cómo es la legislación, de que tenemos el derecho de hacerlo, no tengan miedo los papás que digan, ay, ¿será que eso está mal si no llevo a los niños al colegio? Entonces me van a poner una multa, una demanda, nada de eso, porque es un derecho que está garantizado, es un derecho constitucional, entonces no hay lío. Súper buena esa aclaración, porque sí he escuchado muchas veces, ¿cómo? ¿Pero cómo lo vas a sacar? Lo estás desescolarizando, eso es ilegal, le estás quitando el derecho al estudio, en Colombia eso no ha llegado, no va a pasar a la universidad, no lo van a recibir, no va a ser tan fácil, entonces, pues sí, hay muchas familias que se cohíben precisamente por esto, porque Todos esos son son mal informados. Todos esos son mitos, desconocimiento, desinformación. Hay mucho desconocimiento de este tema y hay mucho temor, entonces como las familias a veces no investigan a fondo, hay que leer los decretos, la constitución, muchas cosas para decir, ah, no, esto se puede, es legítimo, es legal, muchos países lo hacen, no solo Colombia, sino Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Francia, México, Chile, bueno, en fin, o sea, hay muchos, muchos países donde esto se hace porque es un derecho de los padres y es un deber. Bueno, ¿en qué se diferencia el homeschool y lo que están haciendo hoy la familia? Bueno, esto es lo de la pandemia. ¿Cuáles son los principales motivos por los que las familias eligen siempre educar en casa? En este momento estamos viendo, pues, acá hay un arranque fijo que es pandemia. Esto sí se llama pandemia. Hay muchos que por la pandemia decidieron y que escuchan uno, no, yo decidí a raíz de esto, decidí sacarlo, le estoy haciendo la educación en casa, pero como esto viene desde tiempo atrás, o sea, que es también lo que impulsa a estas familias a que tomen esta decisión, que con seguridad que es una decisión muy asertiva por lo que tú decías, ¿cierto? Respetando los valores, lo que la familia misma está trabajando, entonces, ¿qué lleva a estas familias? Digamos que los motivos por los cuales las familias llegan a educar en el hogar hay muchos. Digamos que uno de los principales motivos es que las familias entienden su responsabilidad y se dan cuenta de que pueden hacerlo y que no son otros quienes lo hagan, sino que quieren una educación diferente para sus hijos. Entonces son por motivos ideológicos, de forma de pensar, de la cosmovisión que tienen, el entendimiento que tienen de la educación, dicen, yo quiero una educación muy diferente para la que se ofrece en la mayoría de los casos, que es la escuela, sino que yo quiero educar a mis hijos en libertad, basados en sus dones y talentos, en desarrollar habilidades, en que aprendan sobre libertad financiera, educación financiera, emprendimiento, un montón de cosas pues que nos enseñan en la escuela, que además estén orientados en unos principios y valores. Entonces, uno de los motivos es eso, como la forma de ser de la familia, la forma de pensar, el camino por el cual quieren llevar a sus hijos. Otro de los motivos que ha sido pues muy, muy evidente también a nivel mundial y fue como empezó todo este movimiento o resurgió en el siglo pasado, fue por motivos de creencias, ¿sí? Espirituales o religiosas, porque hay muchas familias que tienen sus creencias donde quieren sembrar en el corazón y en la mente de sus hijos cosas bonitas, cosas de un camino para sus hijos desde unos principios y unos valores morales, de crear buenas personas, buenos ciudadanos para bien, de que sus niños estén cuidados en sus corazones, en sus mentes y no tan contaminados de tantas cosas del mundo que hay absolutamente absurdas, inapropiadas para los niños, de todo el entorno pues tan hostil que muchas veces se vive en el colegio. Entonces hay familias que por motivos de sus creencias espirituales o religiosas dicen, yo no quiero entregar la educación de mis hijos a otros, a que vayan y le metan un montón de ideologías ahora modernas y que puede ser esto y lo otro. No, yo quiero que mis hijos se eduquen con mis principios y valores y que tengan a Dios en su corazón. Entonces vamos a educar a nuestros hijos en esa línea y pues no hay colegios que respondan a esas necesidades y sabemos que la responsabilidad es nuestra. Entonces por motivos religiosos también, por motivos también de tipos de crianza, también muchas familias
que practican la crianza desde el apego, la crianza respetuosa, la crianza consciente, llevan un camino de respeto con sus hijos, de entender sus gustos, sus intereses, de generar un vínculo, de llevarlos en un camino, y cuando encuentran la escolarización se encuentran con una barrera, con una cosa que no respeta los ritmos de los niños, que obligan a los chiquitines a dejar los pañales, o si no, no los reciben en la guardería, entonces toca forzarlos y pasar por encima de su biología, que se tienen que levantar a las 5 de la mañana para estar en un paradero a las 5:15, entonces no se respeta sus ciclos de sueño, que no respetan sus gustos porque ellos son mucho más motrices o son mucho más expresivos y los quieren sentados quietos en un pupitre. Entonces como que todas esas cosas se van dando cuenta que eso no es lo que quieren, entonces buscan otras alternativas educativas y encuentran que la educación en el hogar casa perfecto con eso que están practicando. A veces también otro de los motivos que también es valiosísimo y lo veo uno alrededor del mundo, son familias de deportistas de alto rendimiento, entonces son chicos como Rafael Nadal, que es homeschooler, Roger Federer, bueno, tantos deportistas de alto rendimiento, pues 4 y 5 horas diarias, fines de semana, torneos, viajan, y pues la escuela no conversa con eso. Muchos deportistas de alto rendimiento se ven en la disyuntiva que le dicen en la escuela, bueno, o la escuela o el deporte, pero usted aquí va a perder por fallas. Y pues para el niño o para el joven y para la familia el deporte es muy importante. Ujú. Entonces eligen educar en casa y darle prioridad a eso. Otros motivos por los que llegan las familias a educar en casa son por motivos también de forma de vida. Son familias muy viajeras, son familias que están cambiando de ciudad, de país, y quieren viajar y aprender por el mundo, aprender en el mundo de las diferentes culturas, de las diferentes gastronomía, de la historia de los sitios. Entonces aprenden es moviéndose y no amarrados en un solo sitio, una institución. También por motivos de salud, porque digamos, hay niños que presentan algunos diagnósticos difíciles, que no concuerdan con la escuela, que la escuela pues no está diseñada para acompañar niños con algunos diagnósticos, con algunas enfermedades. Entonces se elige educar en casa a su ritmo, en su forma, con sus terapias, con sus cosas, muy, muy orgánico y sin estrés. Entonces también es eso. Eh, ¿Por qué más? Bueno, básicamente es eso, o sea, por todos esos motivos las familias como que dicen, yo prefiero una educación mucho más personalizada, mucho más respetuosa, más enfocada en desarrollar integralmente a nuestros hijos y no solamente en aprender un montón de cosas de memoria para pasar un examen y como todas esas cosas que a veces los niños tienen que vivir en la escuela. Entonces, básicamente por eso, esas diferentes razones, llegan las familias a educar en casa. Por acá también Yamile nos hacía una pregunta y también era otra de las preguntas que tenía listas para ti, y es que los profes, pues si no somos profesores, si no tenemos esa paciencia y esa vocación de docentes, podemos educar en casa, y si hay que tener como una característica específica, preguntaba por acá Yamile, para ser educador en casa, si tenemos, o sea, como cuando uno hace un checklist, sí, aplico, entonces sí puedo ser, sí puedo educar en casa. Sí, es Pues como esa digamos pregunta. que ese es un mito y qué bueno pues que lo preguntas porque es un mito, porque como venimos de una mentalidad tan escolarizada, pensamos que educar en el hogar es traerse la escuela a la casa y repetir la escuela en la casa, y como yo no sé álgebra, y como yo no sé trigonometría, y como yo no me sé un montón de cosas que voy a hacer cuando me toque explicarle la álgebra lineal y la raíz cuadrada de yo no sé qué, no voy a poder. Pero como las familias que educamos en el hogar no funcionamos igual que la escuela, sino que tenemos una educación personalizada a la medida de nuestros niños y a la medida del proyecto de vida que tenemos en familia, que sea una educación fundamentada en principios y valores, eso solamente lo dan los papás, que es cuáles son esos principios y esos valores que queremos sembrar en el corazón de nuestros hijos. Para eso no tenemos que ser profesores ni docentes, sino tener claro nuestro proyecto, ¿cierto? Que no nos las sabemos todas las respuestas, pero buscamos en YouTube un documental o un tema que me resuelva esta inquietud de mami, ¿por qué la diabetes y el azúcar en la sangre hace que las personas, y uno, yo no soy médico, yo no sé mucho de eso, pero espérate, buscamos.
Entonces buscamos herramientas en internet o nos ayudamos también de recursos que ofrece la ciudad, el planetario, los museos, el zoológico, el Parque Explora, las universidades, los semilleros, bueno, tantos los festivales que hay, las bibliotecas, muchas cosas y oferta también de ciudad, que vivimos en una ciudad innovadora, donde hay mucha oferta de talleres de robótica, de inglés con extranjeros, ¿no? Sí, que de una vez los niños aprendan el inglés, lo pronuncien como los nativos. Tantas cosas que nos ofrece la ciudad. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo en el club científico, en el zoológico, donde los niños van a aprender biología, pero en la vida real, haciendo investigación, proyectos, entendiendo cómo funcionan los animales de día y de noche, muy experiencial. Hay otro Entonces, Neafit, ¿cierto? y en EAFID tenemos, claro, nosotros tenemos con la Universidad de los Niños, tenemos varios programas para homeschoolers, donde los niños van a aprender allá haciendo en la experiencia, no como en un libro, ahora en la página 39, hoy vamos a aprender de los artrópodos. Los artrópodos son unos que yo, no, yo vi eso en el colegio, pero no me acuerdo. Pero los niños que van al club científico aprenden de todo eso porque además vamos al monte, vamos a Santa Elena a hacer proyecto de tal cosa, vamos al río, o sea, están como en la vida real. Entonces, Pero no entonces tenemos lo va que ser. haciendo como el grupo que, en el grupo que tú hablas, porque aquí también ya me dice, hay que ser muy recursivos, pues me imagino que este grupo donde tú dices, entre todos, ve, y esta propuesta de investigación acá que ofrecen, ¿qué tal? Es Ah, nosotros hacemos en la red de Homeschooling Antioquia y los papás que somos muy pilos porque nos volvemos muy atentos a lo que ofrece la ciudad. Entonces, no tenemos que ser profesores y si llega el momento de enseñar las raíces, las temidas raíces cuadradas o el trinomio cuadrado perfecto o el triángulo de Pascal o todas esas cosas que ni vos ni yo nos acordamos ni mucha no. gente que buscamos un profe Ah, porque pero las familias que educamos en el hogar usualmente nos esforzamos mucho por buscar profes de educación alternativa, o sea, que no enseñen como se enseña en la escuela, sino profes que enseñan desde la neuropedagogía, desde cómo funciona el cerebro, desde la lúdica, desde la experiencia, y es un aprendizaje significativo y donde las cosas se quedan. No se les olvidan que a mí que mi hijo me contaba, los artrópodos son unos que tienen exoesqueleto y tienen 8 patas y no sé qué. Y yo tuve que haber visto eso, pero no me acuerdo. Y ellos, porque tuvieron que cogerlos, los metían en el microscopio, o sea, son cosas muy experienciales. Entonces no tengan miedo ni se frenen, porque como no somos profesores no podemos enseñar, claro, porque además las familias que educamos en el hogar enseñamos son habilidades para la vida, no tanto a repetir un montón de cosas para pasar exámenes, sino cosas para la vida. Entonces, lo damos los papás o nos formamos en eso, porque no somos los duros de inteligencia emocional o muchas cosas, pero nos formamos o buscamos los recursos que hay en la ciudad, un taller de tal cosa, vamos a ese taller, un curso de esto, armemos grupo para robótica, armemos nuestro grupo para el cubo Rubik, listo, y ahí aprenden matemáticas. En las ligas, por ejemplo, los chicos son muy deportistas, entonces hacen parte de las ligas de natación, de los chicos que son deportistas de alto rendimiento, están ahí muy en el deporte, actividades muy sanas. Entonces es como eso, ¿no? No hay que ser profesor para educar a nuestros hijos porque los educamos mucho más en principios y valores y en habilidades para la vida. bueno, y hablando, bueno, pero acaba de responder Paulita tu pregunta. Le puedes escribir a Ivonne. Ella pregunta pues que dónde pueden encontrar estas actividades en Medellín. Le puedes escribir a Ivonne, aprovechar que ella está educando a su hijo así. Ella empezó a educar a su hijo en casa hace ¿cuántos años? Sí, mi hijo nunca ha estado escolarizado, Nunca él estaba tiene escolarizado. Tiene 11 años y siempre se ha educado en familia, en libertad, muy en el mundo, muy en la ciudad, muy en museos, muy en actividades, muy con el grupo también de homeschooling, con sus amiguitos homeschoolers y en Súper, eso. porque esa era otra pregunta, que la parte de la socialización. Entonces, ¿qué va a pasar con la socialización? ¿Se van a quedar corticos? ¿No van a poder socializar con sus pares? ¿No van a poder tener punto de comparación con los procesos de desarrollo de los otros niños? Entonces, ¿cómo voy a saber yo si mi hijo sí está bien para la edad que está, si está escribiendo como debe escribir, si no tengo punto de comparación? Estas preguntas de como de todas las partes, la parte de las relaciones interpersonales y la socialización también sale mucho.
Sí, digamos que eso también es una pregunta muy frecuente y es un mito, es otra cosa de ese temor o de ese desconocimiento. Y es que generalmente las familias que buscamos en casa somos muy familias de investigar, de buscar, no somos familias que tragamos entero, los niños siempre están cuestionando, entonces siempre arrancamos por la definición. ¿Qué es socializar? Y nos han hecho creer que socializar es, ah, vaya al colegio a socializar. Yo tengo consultantes con sus bebés de 2 añitos que todavía los tienen cargados en el seno y se sube la vecina en el ascensor y dice, ay, ve, y ya la estás llevando a la guardería y al jardín, ya está como grandecita para que vaya a socializar. Cuando vos y yo sabemos cómo se forman los vínculos afectivos, que necesita un bebé de 2 años, que no es como que vaya a socializar, porque el primer ente socializador es la familia, sin duda alguna. Entonces, cuando entendemos qué es socialización, que socializar es aprender y adquirir los conocimientos y las herramientas para interactuar en sociedad, ¿cierto? Para la convivencia, para aportar a la comunidad a partir de las normas, de las reglas. Yo sé que no me voy a pasar un semáforo en rojo, yo sé que tengo que respetar el turno, un montón de cosas que me ayudan a socializar con los demás de una manera respetuosa, a poder decir no cuando hay que decir no, a contribuir a cosas. Pero en ningún lado de la definición de socialización, y vos lo buscas en cualquier diccionario, dice que sea con niños de la misma edad en el mismo lugar todo el tiempo, en el mismo estrato social, en ningún lado. Porque eso es lo que nos han hecho creer, que los niños van al colegio a socializar. Pero ¿cuántas veces nos pasó a nosotras? Estábamos en el colegio hablando con la compañera de al lado y la profesora decía, allá ustedes, Ana y Juan, junticas se me separan porque aquí no venimos a socializar, a hacer amigas. A ver, no, dejen de dictar clase. Entonces uno con la amiga y no lo dejan socializar. O hagan grupos para hacer el trabajo. Entonces, ah, ustedes siempre las tres, no, se me separan, hagan grupo con otra persona. O sea, si estamos socializando con esa persona con que nos vinculamos, con que encontramos intereses en común, con la que me siento bien, no me voy a hacer en el trabajo el grupo con este que me hace bullying y que se burla de mí todo el rato, pues yo qué quiero hacer con ese. Entonces, ¿por qué nos están obligando de esa manera tan artificial en la escuela, cierto? En la escuela es el único lugar de la vida donde nos separan por edad. Ni antes de la escuela ni después de la escuela estamos separados por edad. Antes de que nos escolaricen, estamos con nuestros hermanitos, nuestros primitos, la abuelita, la mamá, con gente de diferentes edades. Y después de la escuela en la universidad, nosotros tuvimos compañeros en la universidad de diferentes edades, mayores, menores, que venían acá de la costa, de Nariño, ¿sí? Y de diferentes lados, y uno tenía el compañero costeño y tal, en fin. Entonces, solamente en la escuela es que pasa eso tan artificial. Entonces, cuando vemos que socializar es estar con personas de diferentes edades, en diferentes contextos, aprendiendo del mundo, aprendiendo de qué es una notaría, qué es un banco, cómo voy a mercar, cómo me debo montar al metro y en dónde me bajo, a esperar, a conocer, ¿cierto? Y a poderme formar integralmente para aportar a la sociedad, pues vemos que esa socialización que en cambio se da en la escuela, que yo recibo mucho en consulta los temas de bullying, de acoso escolar, de ridiculización, de matoneo, de un montón de diagnósticos que no son aceptados, y cuando son entornos como a veces tan hostiles, donde se está compitiendo mucho el uno con el otro, no solo por la nota, sino porque tiene los mejores tenis, o habla no sé qué, o la amiguita peladita pues que ya tiene novio, entonces un montón de cosas que uno dice, quizás este no es el entorno que yo quisiera para mis hijos. Entonces, cuando los papás decidimos educar en casa, escogemos también en qué entornos pueden estar nuestros hijos y los exponemos también. Si está en clase de fútbol y está en la liga, allá le toca con niños de diferentes procedencias, todo eso, para que aprendan también que no todos los niños son del mismo estrato ni tienen las mismas bendiciones que tienen ellos, sino que hay niños que viven unas situaciones complejas y eso realmente es estar en el mundo real y socializando. Entonces, los niños que se educan en casa no es que se queden encerrados en casa, por eso a mí no me gusta tanto como eso de educarse en casa, sino educación en el hogar o educación en familia. Casi nunca estamos en la casa, ahora en la pandemia pues tocó a todos, A pero en todos. general nosotros siempre estamos
en el zoológico, en el planetario, en la clase de robótica, vamos a natación, están en la liga de no sé qué, van a inglés a tal lado, o sea, estamos muy en la escuela de música, estamos muy en la ciudad haciendo las vueltas, porque ellos van a hacer las vueltas con uno. Eso es como yo te decía, ellos van a la notaría a las 11 de la mañana. Y la gente se voltea por mirar y dice que un niño a las 11 de la mañana no debería estar en el colegio. No, son niños que viven en el mundo, que saben. Mami, eso que te toca autorizar la firma, ¿qué es eso de que te toca autenticar? O sea, que tu firma no es auténtica. No, mi amor, lo que pasa es que surgen cosas y la pueden falsificar, y que es una escritura, mami, y que es un notario, ese señor que hace ahí firmando eso. O sea, ellos están en el mundo, entonces están socializando. Además que socializan en el mundo, tienen muchos compañeritos en las diferentes actividades que hacen. Entonces, si van a natación, tienen compañeritos de natación. Si van a robótica, con los de robótica. Si van al semillero de no sé qué, los del semillero. Si están en un grupo en un tema específico de homeschooling, pues con los amiguitos de homeschooling. Si están en clase en la Universidad de API, sí. O sea, tienen compañeritos en los deportes y en muchas cosas. Realmente pues ellos no sufren por socialización, al contrario, a veces les llaman a los amiguitos, mami, mira que fulanito me puede venir acá, y eso la casa es llena de amiguitos, otro puede ir a la donde fulano. Entonces, pues por eso no, y es una socialización mucho más sana, más acompañada, entonces, por eso pues también es un mito. Bueno, por acá Kate nos dice, y no es la primera vez que también escucho esto, Kate, y qué rico que lo mencionas. Cuando los niños están en un deporte en el INDER, en Envigado, por ejemplo, piden para las competencias del INDER colegiados estar matriculados en un colegio de Envigado. ¿Qué podemos hacer para que los acepten? Pues digamos que es complicado, o sea, si nosotros sabemos que tenemos nuestros hijos en educación en el hogar, o sea, que están desescolarizados, que aprenden en libertad, que se educan en familia, pues sí, hay competencias que, como la palabra lo dice, son intercolegiadas, o sea, es entre colegios. Para que una competencia sea intercolegiada es porque hay niños que representan los diferentes colegios para ganar el campeonato. Entonces, obviamente, si mi hijo no está en un colegio, pues cómo voy a pretender que participe en un torneo que es para colegios. Entonces, Así es. pues eso no tendría lugar. Hay muchos niños que pertenecen a las ligas, a la liga de gimnasia, a la liga de natación, a la liga de karate, yo los conozco, he estado también ahí, que muchas veces participan en torneos de la liga o participan en torneos interclubes y ellos van representando a la liga. Pero pues cuando es entre colegios, pues son niños de colegio, entonces pues ahí es muy difícil. Yo quiero participar porque no sé de ningún colegio, pero quiero que me dejen participar en una cosa que es de colegios. Hay familias que igual también cuando han tenido torneos de la liga o cosas así, lo que muestran es que los niños son educados en casa, que hacen, y una certificación de los papás donde dice mi hijo es educado en casa y él es un deportista y digamos que lo manejan por ese lado, como un tema de una carta escrita a los papás, contando pues que sus hijos se educan en casa y no en un colegio. Bueno, por acá hay otra pregunta y es, si el niño está en educación en casa y quieren ingresar nuevamente al colegio, ¿qué proceso se requiere para reingresarlo al colegio o al sistema educativo? ¿Hay alguna dificultad con esto? ¿Tienen que presentar exámenes? ¿Qué procesos se necesitan? Pues depende de lo que exija el colegio, pero usualmente la institución educativa lo que pide es tenga un certificado de que cursó los años anteriores. Entonces, para eso, digamos, cuando una familia como que tomó la decisión de educar en casa, primero esa pregunta es un poco rara porque usualmente cuando las familias se escogen educar en casa, no, No se retroceden. pues digamos que no vuelven al colegio, eso es como rara la pregunta, pero igual la entiendo ya sea porque los padres siempre han educado en el hogar, nunca han escolarizado a sus hijos desde bebés, o porque han sido padres que han desescolarizado a sus hijos porque ya estaban hasta aquí en colegio, porque definitivamente dijeron esto no es lo que quiero otra cosa, sacaron a sus hijos del colegio, están en el camino y casi nunca, digamos, como que vuelven al colegio. Los niños a veces pueden pedir volver a ver sus amiguitos del colegio, pero como tal, es muy raro que los niños pidan volver al colegio porque en realidad lo que están pidiendo es
volver a ver a sus amiguitos. No piden, mami, yo quiero volverme a levantar a las 5 de la mañana. Mami, yo quiero volver a hacer todos esos exámenes. Yo quiero que me toque estarme quieto en el pupitre callado y no hacer lo que puedo hacer en casa. Los niños no piden colegio por eso, piden colegio es por los amiguitos, cuando llevan muy poquito tiempo desescolarizados y aún no han hecho nuevos amiguitos en sus otras actividades. Pero para responder la pregunta, igual el Ministerio de Educación tiene establecidos los mecanismos a través del decreto 2832 del 2005 que reglamenta cómo se validan los saberes y los conocimientos de los niños. Entonces, la mayoría de personas hemos escuchado que hay procesos de validación, que fulanito, él validó el tal colegio, ¿cierto? Él validó el bachillerato, validó el octavo, noveno, décimo. Entonces, simplemente es acercarse a una institución educativa aprobada por el Ministerio de Educación para hacer procesos de validación y los niños validan los grados que sean necesarios para que tengan su certificado. Perfecto. Por acá hay otra pregunta y es la universidad, ¿qué implicaciones, pues, o si se necesitan un reglamento distinto para el ingreso a la universidad, o ellos se presentan normal como todos los niños que salen del colegio? ¿Qué se necesita? Lo que pasa es que vos sabes que en los colegios muchas veces facilitan pues como todo ese proceso, no, vea, aquí está el formulario, que decidió su hijo, vea, acá están los IFES, acá está el formulario, no es sino que vaya tal día, tal entrevista, tal hora. Entonces de pronto sí es como la angustia de que entonces es al papá el que ya le toca mirar con el niño, hacer estos exámenes ¿cómo es que se llama? Pues como cuando definen para que, El examen de vocacional, los exámenes IFES vocacionales. o pruebas, digamos, orientación vocacional, si así se Exacto. requiere, y ya presentar los exámenes de la universidad. Bueno, mira, para entrar a la universidad, los niños educados en casa o en el hogar, lo único que tienen que hacer es decidir que quieren ir a la universidad en Colombia o en cualquier parte del mundo. Y para eso presentan el examen de estado, que es el del ICFES, y con el examen del ICFES adquieren el título de bachiller. Eso está reglamentado también en el decreto 299 del 2009, que establece cómo se valida el bachillerato a través de la presentación de un solo examen, que es el ICFES. Entonces, en vez de que el diploma de tu hijo diga colegio tal y tal, va a decir ICFES, Ministerio de Educación. Pero los diplomas son exactamente iguales, diploma de bachiller, y con ese diploma de bachiller, él se presenta a cualquier universidad de Colombia o del mundo, y ya hace el proceso de ingreso de la universidad. La Universidad de Antioquia tiene su propio examen, se presenta como cualquier niño. La universidad tal tiene que llenar estos formularios, pues los llena igual que cualquier niño de colegio, simplemente hace el proceso pues de ingreso, pero lo único que necesitan es presentar el examen del ICFES para tener su título de bachiller y entrar a la universidad. Y de hecho los chicos homeschoolers son muy apetecidos en las universidades por la autonomía que tienen en el aprendizaje, porque son chicos que no comen entero, porque saben buscar información, porque ya saben lo que quieren desde muy temprano. Entonces, casi no suelen necesitar la orientación vocacional de lo que sí pasa en la escuela, que son los chicos que llegan a 11 grado y dicen, yo no sé qué quiero estudiar. Y a mí me han llegado casos a consulta de jóvenes que me dicen, es que yo no sé para qué soy bueno. Y a mí me duele mucho, me da mucha tristeza porque digo, ¿cómo es posible que todos esos años y salgo a la vida pues de escoger a qué me voy a dedicar y no sé qué me gusta, no sé para qué soy bueno, tengo, o sea, que yo digo, por Dios, ¿cómo les ha tocado estar desconectados a los niños de sí mismos por estar cumpliendo con las expectativas de la nota, del examen, del profesor, de todo lo que toca hacer, pero no conectado con su vocación? Porque si él es buenísimo para la ilustración y para esto, pues focalizarse en eso, hacer talleres de ilustración, de creación de libretos para cine, de un montón de cosas que hacen los chicos homeschoolers. Y digo lo de libretos para cine porque hay un chico que igual es homeschooler y él desde pequeñito sabía que él quería, que él era muy bueno para ilustrar y en la clase de matemáticas él buenísimo, ponía atención y ya está,
pero en el cuaderno él se la pasaba dibujando historietas y cosas, y la profesora de matemáticas furiosa llamaba a los papás, no, aquí Benjamín, pues estoy en clase y él se la pasa dibujando, me toca decomisarle ese cuaderno cada rato. Entonces, yo digo, en vez de que los papás lo fuercen a estudiar un montón de matemáticas, ¿sí? Vean que él es bueno en la ilustración y fomenten el dibujo, el arte, el diseño, ¿sí? Y hoy en día ese chico es, él ilustra para películas de Disney y hace trabajos para guiones para cine, con su talento, con sus dones. Él ya no vive aquí en Colombia, vive en Estados Unidos, pero ejemplos así, porque desde muy pequeños encuentran sus dones y sus talentos y saben a qué se quieren dedicar. Entonces, las universidades en el mundo como Harvard, Stanford, Yale, ellos aparten el 10% de sus cupos para homeschoolers, porque saben que son chicos muy, muy pillos. Qué Entonces, bien, por eso, no tienen pues lío de entrar a la universidad, no tienen ningún problema. súper. Bueno, por acá hay otra, dice en Canadá los padres de homeschooling organizan actividades para que estos niños se encuentren y puedan interactuar. Es lo que tú estabas contando ahorita, ¿cómo es en Colombia? Pues es la misma pregunta que tiene Kate y lo que acabas de decir, pues que hay NEAFID, hay pequeños grupos investigadores del zoológico, que ustedes son un grupo también de mamás. Debe ser también entonces igual para, por etapas del desarrollo o todos juntos, cómo hacen estos grupos de homeschoolers por fuera, cómo son o cómo se contactan o cómo hacen. Bueno, digamos que en Colombia, bueno, en el mundo hay redes de homeschoolers o de familias que educan en el hogar. Hay redes donde en Estados Unidos, en España, en Francia, donde se conectan familias unas con otras que educan en el hogar y que organizan actividades para sus chicos, ¿cierto? Entonces, igual sucede aquí en Colombia. En Colombia hay una red que es la red en familia, que es la red colombiana de familias que educamos en familia y que está en diferentes ciudades de Colombia. Y aquí en Antioquia nosotros trabajamos, digamos, en llave con la red en familia. Aquí tenemos a Homeschooling Antioquia, que es la red de apoyo, el grupo de apoyo a familias que educamos en familia en Medellín y Antioquia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos apoyamos, nos integramos, buscamos recursos, actividades, eventos, salidas, cosas que edifiquen a nuestros hijos, campamentos, clases de inglés, clases de robótica, de biología, de experimentos, deportes, literatura, club de lectura, poemas, bueno, lo que cada familia tenga interés. Y además, como les contaba hace un rato, aprovechamos los recursos de ciudad. Entonces ve que en el jardín botánico hay unos talleres de esto y esto, a quien le interesa la huerta, no sé qué. Hay familias que dicen, uy, a mí yo quiero huerta, no sé, hay otras familias que dicen, no, a mí eso de huerta, no, yo no siembro ni, a mí se me muere pues hasta cualquier cosa. Entonces, depende de los intereses de cada familia, se van armando grupos, mirando qué ofrece la ciudad, talleres en los museos, los cursos que ofrece el planetario, entonces armamos grupos y ya nos conocen en muchas partes como las familias homeschooling porque vamos al zoológico, hacemos talleres con ellos, en la Universidad de David, en la de Antioquia, ya nos conocen en muchos semilleros porque son pues, niños que aprenden de manera muy diferente y que son cosas que ellos quieren, no que son impuestas por un currículo y que tocó, sino con cosas que ellos quieren. Buscamos también y aprovechamos los recursos, las escuelas de música que son tan buenas, los niños tocan sus instrumentos, su coro, hacen sus presentaciones, bueno, tantas cosas. Es juntarnos en las familias, proponer ideas, pues yo he gestado el grupo desde hace muchos años y propongo y armo, pero también las ideas de las familias, ahí hagamos esto, ¿quién le interesa? Y en tal lado están haciendo este taller de cocina, buenísimo para los niños, entonces hacemos curso de cocina para los niños, en fin, eso es juntarse en la red de apoyo. Ivonne, y en estas mismas redes de apoyo, por acá había otra pregunta, y era si en estas mismas redes de apoyo o en qué página o de dónde proporcionan como guías para que esos padres empiecen y los que quieren tomar la iniciativa, entonces empiecen, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿Y esto cómo se come? ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, ya lo saqué del colegio y ahora ¿qué hago? Pues como que hay una guía o eso es seguir la intuición materna y empezar a explorar o cómo es esto. Pues la guía sin duda alguna debe ser ese proyecto de vida que tienen los papás.
en qué quieren basar la educación de sus hijos. Acordémonos que educar en el hogar no es llevar la escuela a la casa, sí, es diferente, porque le damos prioridad a la construcción del carácter de nuestros hijos, a la formación en valores y principios, al desarrollo de habilidades, a cosas eh, que yo te decía, si es el deporte, si es la literatura, si son las artes, si es una familia de músicos, seguramente la música va a tener un lugar importante en esa familia. Entonces, la guía la da cada familia de acuerdo también a sus creencias, ¿cierto? ¿En qué cree esa familia? ¿Cuál es su filosofía de vida? Ah, es que yo quiero que mis hijos sean emprendedores, que sea esto. Entonces, en eso se va a enfocar o va a tener una gran parte de la educación de sus hijos en desarrollar esa habilidad de tomar decisiones, de medir riesgos, de invertir en la bolsa, bueno, qué sé yo, tantas cosas que hoy estoy guiando para niños que en la época de uno no ni se imaginaba que podía estudiar eso. Y hoy hay talleres de finanzas para niños, de un montón de cosas de la parte emocional que uno dice que bueno, pues eso no se enseña en la escuela. Entonces, la guía es el proyecto de vida que tiene cada familia. Y para eso también, para tomar la decisión, para educar en casa, yo siempre le digo a la familia dos cosas. Una, que busquen información, que se empapen, que lean. Vos pones homeschooling en internet y se desborda, o sea, es la cantidad de información, mirar cómo lo hacen otras familias, quiénes son los grandes autores de estos temas, cómo ha sido esto en la historia, porque como te digo, esto no es una moda, ni es algo nuevo, ni es algo reciente, o que por la pandemia ahora la gente entonces está decidiendo, no, las familias en la historia de la humanidad siempre se han educado en libertad, en familia. La escuela lleva muy poquito tiempo a comparación de lo que lleva la humanidad. La escuela tiene solo 200 años, pero antes de eso pues siempre las familias se habían educado en casa. Entonces es que se empapen mucho de qué es, de cómo es, que busquen información, que se acerquen a las redes de su ciudad, de donde estén, si viajan a algún país, que vayan a ese país y busquen las redes. Y si necesitan algo más estructurado, tener más seguridad, pueden buscar asesoría también conmigo o con las diferentes personas en el mundo también que acompañan a familias y las asesoran para que den ese paso, para que estén seguras, para que construyan ese proyecto de vida con sus hijos, para que definan sus prioridades, bueno, y hagan su plan. Entonces, ese es el plan, esa es la guía. Si me preguntas, como siempre me preguntan las familias, no, pero lo académico, el currículo y entonces la geografía y el álgebra y todo, eso está en las páginas del Ministerio de Educación, los currículos están, pero como para nosotros lo fundamental no es el currículo, sino son todas esas habilidades y ese aprendizaje para la vida, esa formación de carácter, pues eso está dado por la familia. Ah, perfecto. Yo creo que, bueno, y por acá había una pregunta muy desde el principio, si había que tener como, se podían escoger como las materias, o sea, yo sí, bueno, para esto, o sea, ¿cómo se eligen esos contenidos académicos? Esto lo preguntaba, bueno, yo me acuerdo, Luz de Mayo, que cómo se elegían esos contenidos académicos, y había pues como que tener como un derrotero, me imagino que la pregunta, o es que cómo se eligen esos contenidos. Esos contenidos de lo que es meramente académico, que es solo un pedacito de la educación, esos contenidos se eligen en familia. Acordémonos que cuál es la base de la familia, la pareja, el matrimonio, papá y mamá, ¿cierto? Entonces somos los padres los responsables de educar a nuestros hijos y educamos en familia y la familia la componen los hijos también. Entonces primero somos los padres quienes decimos, para mí, si estamos hablando de solo lo académico, que no es lo único, porque los padres deben primero haber hablado muchas otras cosas que quieren sembrar en el corazón de sus hijos, pero como el afán de muchas familias que aún están tan escolarizadas es eso, entonces en ese tema académico decir, mira, para mí es muy importante que él tenga lo básico de matemáticas, no que se sepa todas las fórmulas cuadradas de no sé qué, no, pero que tenga lo básico de matemáticas. El otro puede decir, a mí me parece importante la ortografía, que escriba bien, que no va a escribir zapato con ese, sí, cosas así, entonces que sea un buen lector, que tenga comprensión de lectura, eso es importante. ¿Qué cosas son importantes? Para otra familia puede ser importante las finanzas, bueno, pero eso no es un currículo académico como en la escuela, pero digamos que esas cosas de geografía y de historia lo va a definir la familia con los niños también a la luz de cuáles son los intereses de los niños. Porque si a tu niño o tu niña se le da bien la comunicación, es buenísima comunicándose, expresándose, pues vos vas a ver
que eso es un don que ella tiene y algo que fomentar. Pero si no es tan buena para el razonamiento lógico y el pensamiento matemático, voy a hacer lo básico en ese tema, pero no me voy a forzar a que tiene que hacer 70 problemas del álgebra de Baldor a los 9 años. No, ¿cierto? Entonces eso lo va definiendo la familia de acuerdo a sus prioridades y de acuerdo también a las habilidades y los intereses de sus hijos. Y ahí arma uno su propio currículo, porque acordémonos que esta es una educación personalizada. No es una educación estandarizada como en el colegio, que es el mismo currículo para todos, que todos tienen que aprender lo Lo mismo, de la mismo. misma manera, el mismo ritmo, el mismo lugar. No, es un currículo o un plan que hacemos nosotros los padres para la individualidad de cada hijo. Y si tenemos 2 hijas o 3 hijos, cada niño es diferente y hay uno que es súper movido y le gusta mucho, con él vamos a trabajar estas cosas. Pero si la niña es súper artística y dibuja lo más de bien, ella es más por el diseño. Y si la chiquita es súper analítica, pregunta todo, ella es más de análisis, más de lectura. A cada uno le voy a dar lo que me muestra su individualidad, porque no es algo estandarizado. Ah, Justamente escogemos hacerlo en casa porque queremos respetar la individualidad y las características de cada niño. perfecto. Por acá nos dice entonces, Kate, que nos recomienda un libro, si el colegio no existiera, si el colegio no existiera, de Ana Paulina Maya, que era muy bueno como para empezar este proceso. Sí, Ana Paulina, justamente ella es la coordinadora nacional de la Red en Familia, que es la red colombiana. Y ella recientemente publicó su libro donde, digamos, es como aborda varios temas que son básicos para que las familias que quieren tomar esta decisión e iniciar este camino se puedan como empapar y tener esas claridades y ir como bien informados también de esa responsabilidad que tenemos y cómo queremos hacerlo. Perfecto. Por acá, bueno, por acá está preguntando Juan, ya le estoy respondiendo que si queda grabado, le estoy diciendo que sí, acá en mi Instagram y también yo lo monto siempre al canal de YouTube que es Ana María Barrera Ortiz. Todos los lives quedan ahí también grabados porque en YouTube le facilita a uno mucho que va manejando, entonces puede ir escuchando. Cuéntanos un poco, Ivonne, de tus redes sociales, dónde te pueden contactar para preguntarte, para aclarar todas estas dudas. Quedamos Claro que todos sí. muy emocionados. Por acá decía alguien que Aleja decía que de admirar, que creo que esto necesita mucha disciplina para decidirse por este método de educación. Claro, y necesitamos también tener el deseo de estar con nuestros hijos, de compartir con nuestros hijos, de verlos crecer, de verlos florecer. Y siempre digo, quizás esto no es para todos los padres, pero sí para todos los niños. Entonces, a veces las mamás dicen, uy, no, yo cómo hago, pero ya vamos viendo el camino que es posible. A mí me pueden encontrar en mi página web, que es ivonquiroga.com. Y en redes sociales estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ivonne Quiroga Crianza y Educación. Y también en Homeschooling tenemos el grupo de Facebook Homeschooling Antioquia, que nos encuentran ahí también, donde ahí compartimos pues muchos recursos e información. Somos un grupo de familias que educamos en casa y que le damos la bienvenida a todas esas familias que quieran iniciar en este camino. No es un grupo cerrado, pues es un grupo abierto. Sí, es un grupo abierto, digamos, pues es de familias que educamos en casa, pero lo abrimos un poquito para esas familias que están pensando en tomar la decisión, que quieren empaparse un poquito más de qué es esto, que quieren contactar o conocerse con otras familias que educamos en casa hace muchos años y hacer actividades, saber cómo lo hacemos, vincularse. Entonces, ahí estamos también en el grupo. Ay, no, Ivonne, muchas gracias. Espero Yami, Sandra, Kate y todas las que hicieron preguntas que haya quedado súper claras estas preguntas. Yami hizo varias preguntas porque dice que tiene una familia cercana que tomó la decisión de sacar sus hijos, pero que los veía muy desubicados, que la mamá muy poco paciente, que había como un alboroto a nivel emocional en esa casa, entonces que estaba como angustiada por esa familia, pero espero que haya quedado como claro, como todas estas dudas. Como te dije al principio, hay mucha tela que cortar de este tema. Acá Cualquier cosa que necesiten me pueden contactar. Yo sé que esto es un brochazo, es algo que me dicen, "Ah, ¿y cómo se hace?" Y bueno, sí, ya tomé la decisión y ahora cómo hago con los 3 niños en casa, por dónde arranco. Entonces, tranquilos, que todo eso se puede hacer
y digamos hay que darse el tiempo de pensarlo, de organizarlo, de estar de acuerdo con el esposo, con los niños, de ver todos los beneficios que tiene, pero es un cambio de vida, por eso digo que es una decisión de vida, es algo que nos transforma la forma como vivimos, la forma como pensamos, cómo nos organizamos en casa. Entonces, cualquier duda, cualquier necesidad, cualquier asesoría, consulta, con mucho gusto aquí estoy para acompañarlos y ayudarlos en ese camino. Ivonne es una gran guía para nosotros. Mil gracias. Juan Escobar dice. Ay, también. Gracias. Qué bueno. Ivonne, algo para cerrar este live tan maravilloso que tuvimos, tan necesario, donde nos aclaraste tantas dudas. Algo para decirle a estas familias y para cerrar este live. Bueno, pues qué ánimo a estas familias que se han venido cuestionando desde hace muchos años o que a raíz de la pandemia, de lo que han visto que sucede en la escuela, de eso que los ha hecho repensar la educación, pues que si quieren tomar la decisión y dar ese paso, tengan la certeza de que esto es un camino desde el amor y es un camino desde que confíen en ustedes como padres, que es la responsabilidad que tenemos, no entregarla a otros, sino nosotros escoger cómo queremos acompañar la educación de nuestros hijos y que los recursos los hay. Tenemos que tener el deseo también y la paciencia, trabajarnos nosotros mismos, maternarnos, nosotros también desaprendemos muchas cosas cuando tomamos esta decisión, derribamos muchos paradigmas, muchas cosas y podemos vivir una vida en libertad legítima. Entonces, ánimo, que este es un camino que se puede, es un camino legítimo y es un camino que uno ve florecer a sus niños de unas maneras muy bonitas. Ay, no, muchas gracias. Yo también quedo súper feliz y más confundida. Con muchas, ay, no, 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 que nota todo esto, Ivonne, y muchas gracias por regalarme este espaciecito. Y bueno, nos seguimos viendo, un abracito desde la virtualidad. Ay, Y, y si me hacen algunas preguntas, ahí seguimos en contacto. Vale, estoy pendiente. Bienvenidos todos quienes quieran más información, acompañamiento. Aquí estoy y gracias a ti por la invitación y bendiciones a todas estas familias que estuvieron hoy, que lo van a ver después grabado y que ánimo en este camino, si así lo deciden. Así es, muchas gracias. Bueno, Gracias, chao. chao a ti, chao a todos. Chao. Chao.